Vamos a hablar de las irregularidades, las perlas que hemos encontrado aquí en Cambio Colombia, en cambio de tema con relación a ese contrato del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Vamos a iniciar con esta imagen número 1, este documento, para recordar qué fue lo que les contamos a ustedes el pasado 30 de enero. Ahí está. Ustedes están viendo ya mismo en la pantalla la noticia revelada por Cambio Colombia, en donde pues les dimos a conocer que el ICBF no le hizo caso al presidente Gustavo Petro y podría pagar mucho más por un contrato que decidió tercerizar. En ese momento les dimos a conocer a todos ustedes pues que a pesar de una directiva que sacó el presidente en noviembre del año pasado, en donde le pedía a las entidades del orden nacional, ministerios y otras instituciones como el ICBF, que no intermediaran más los contratos que se estaban entregando para justificar ejecución y que los ejecutaran justamente directamente, que abrieran procesos públicos de selección pública para poder asignar esa plata, pero que no lo hicieran bajo la tercerización o la intermediación, porque pues así se demoraba más el recurso en llegar a cumplir el objetivo de cada uno de estos procesos contractuales. Sin embargo, como ya ustedes lo leían ahí en ese titular, pues en el ICBF no hicieron caso y decidieron tercerizarlo, además haciendo una figura de triangulación que en ese momento pues resultó bastante extraña, porque lo que se hizo fue adjudicar o entregar un contrato interadministrativo de forma directa a otra entidad que es pública, que es la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, un contrato por 12.370 millones de pesos. Y después la agencia subcontrató a otra entidad estatal, lo que significa que aquí pues se van a pagar no solamente una ni dos, sino hasta 3 veces por ese contrato que entregó el ICBF. En ese momento, la directora del ICBF, la señora Astrid Cáceres, pues le respondió a Cambio a través de su cuenta de X con estas publicaciones que vamos a ver en la imagen número 2, en donde ella pues explica, ahí ya están ustedes viendo el trino, que este contrato que se firmó con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no era para hacer eventos. Dice, los equipos llegan a zonas increíblemente difíciles y la logística de las Fuerzas Armadas es la mejor para esas zonas. Ni siquiera es convenio ni es para eventos. En un trino siguiente, porque pues es un hilo en donde ella respondió, dice, cambiar la empresa logística que por años tuvo el ICBF y que se negó a trabajar en zonas indígenas es una de las mejores decisiones que el equipo contractual ha tomado. Acá el trabajo con la gente en los territorios difíciles es la clave del cambio. Y finalmente aseguran que la instrucción del presidente era clara en que tercerizar a través de fiducias aplazaba el plan de gobierno y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha acatado esa instrucción. Dice ella que fue la mejor decisión que tomó su equipo de contratación, haber cambiado a esa empresa de logística, aunque anteriormente pues dice que no es un tema de logística y que además es un contrato para que las Fuerzas Armadas lleven equipos a lugares apartados donde nadie ha llegado nunca en el país. Claro, eso sería cierto, directora Astrid Cáceres, si fueran las Fuerzas Armadas las que van a ejecutar ese contrato, y no, porque lo que estamos demostrando y lo que hemos evidenciado en Cambio Colombia es que las Fuerzas Armadas, a través de la agencia logística, las fuerzas militares, pues también tercerizaron ese proceso, se lo entregaron a otra empresa que a su vez se lo entregó a una más. Es decir, que nadie de las fuerzas militares va a llegar a esas zonas apartadas de las que usted está mencionando ahí, y pues además usted dice que fue la mejor decisión que pudieron tomar, pues eso no es lo que está viendo la Procuraduría. Vamos a ver justamente esta imagen número 3, en donde ya está entonces la noticia que les dimos a conocer hoy, esta mañana, aquí en Cambio, en donde se confirma que el ICBF se habría saltado esas normas de contratación en ese proceso con las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque la Procuraduría
ya abrió una investigación por esta razón y así lo dice tal cual. Dice que se saltaron el estatuto de contratación pública al no haber hecho un proceso de selección, una licitación, sino que es al haber entregado este contrato de forma directa y además permitiendo que se subcontratara, que se tercerizara como el presidente pues había pedido no hacerlo. Veamos justamente el siguiente documento entonces en donde la Procuraduría pues ha exhortado al ICBF a suspender la ejecución de este contrato. Lo que dice el Ministerio Público es que pues hay que hacer un análisis de las posibles omisiones en las que se incurrió con la suscripción de este contrato interadministrativo y por eso lo mejor, mientras tanto, es suspenderlo. Esto no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la propia Procuraduría que ya le puso la lupa a este proceso de contratación. Ustedes lo están viendo ahí en el documento. Dice muy claro, está subrayado en negrillas que se exhorta a la suspensión de la ejecución de este contrato. Vamos a ver ahora en el siguiente documento, en el documento número 5, pues el contrato. ¿Cuál fue? Y aquí es donde quiero que pongan mucho cuidado porque es que esta es la irregularidad que se está presentando al haber hecho este proceso utilizando esta tipología de contratación interadministrativa, además de forma directa y además permitiendo una intermediación porque en cada una de esas intermediaciones pues se cobra una comisión y es donde el país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar va perdiendo plata. Miren ustedes, este es el contrato original, el que se firma entre el ICBF y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Como ustedes pueden ver ahí en el primer párrafo, dice que este contrato tiene un valor de 12.327 millones de pesos. 12.327 millones de pesos. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido conocer y la Procuraduría también lo está advirtiendo, pues la agencia logística no va a ejecutar directamente el objeto de este contrato que, aunque la directora del ICBF diga que no, sí es para hacer eventos y para manejar la logística de esa entidad. No lo va a ejecutar directamente y subcontrató a otra empresa estatal que es el canal regional Telecafé. Vamos a ver justamente el siguiente documento en donde está ese contrato con Telecafé. Ahí ustedes lo están viendo. Miren, dicen, entidad contratante, agencia logística de las fuerzas militares, entidad contratista, la Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío, Telecafé. Es decir, la agencia no lo ejecuta directamente, sino que lo subcontrata con Telecafé y Telecafé, miren cuánto está cobrando, 5.000 millones de pesos. ¿Cuánto les dije que había costado el contrato anterior? 12.300 millones de pesos. Y aquí, 5.000. ¿Dónde se quedó el resto de la plata? Pero esto no es lo peor. Lo más grave es que tampoco Telecafé va a adjudicarlo o a ejecutarlo directamente, sino que también subcontrató a otra empresa para que sea la que pues termine realizando el objeto de este contrato. Vamos a ver el siguiente documento y es el contrato derivado del contrato anterior que firma Telecafé con la firma Amfibia, cuyo representante legal es el señor Carlos Arturo Benavides y no sé si podemos agrandar un poquito la imagen para que veamos el valor de este proceso contractual, dice 2.500 millones de pesos. Señores, empezamos con un contrato de 12.300 millones de pesos y ya vamos en 2.500 millones de pesos. ¿Dónde se está quedando el resto de la plata? Lo que la Procuraduría ha podido determinar y nosotros aquí en cambio también hemos podido investigar es que en el primer caso, en el contrato que se firmó entre la agencia y el ICBF, se cobró una comisión del 7%. Imagínense, una comisión del 7% por haber hecho esa intermediación. Sin embargo, pues eso no cuadra con el valor que están cobrando para entregar el contrato a Telecafé y posteriormente para que Telecafé le entregue este contrato a la firma Amfibia.
Es decir, no solamente una ni dos, sino tres intermediaciones, tres subcontratos de un contrato original que el ICBF hubiera podido entregar con licitación o con un proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y que le hubiera salido muchísimo más barato al país, porque ustedes saben que cuando se presentan diferentes oferentes y le proponen a una entidad estatal hacer un contrato de estos, ejecutar un contrato de estos, pues en muchos casos, en la mayoría de los casos, ganan los que presentan las propuestas más económicas. En este caso, pues no nos explicamos por qué, si un contrato original vale 12,000 millones de pesos, después se subcontrata por 5,000 y después se vuelve a subcontratar por 2,500 millones de pesos. ¿Dónde se está quedando el resto de la plata? ¿Cuánto va a costar realmente la ejecución para hacer los eventos y la logística del ICBF durante todo este 2024? Esa es la gran pregunta, que además pues también se hace la Procuraduría, que ha pedido, y vamos a ver el siguiente documento, y es que miren, la Procuraduría ha enviado un oficio en donde dicen que se presentó una posible vulneración de los principios esenciales de la contratación estatal y la función administrativa en la etapa precontractual del proceso de contratación, principalmente en los principios de responsabilidad, planeación, igualdad y transparencia. En línea con lo anterior, dice la Procuraduría, al haberse elegido la modalidad de contratación directa en lugar de la licitación pública, pudieron haberse transgredido también los principios de pluralidad de oferentes, participación y libre concurrencia. Esto a su vez, pues pudo conducir a que la entidad se privara de seleccionar una mejor propuesta a través de un proceso participativo. Esto es lo que está concluyendo la Procuraduría, que dice pues que la entidad se privó de seleccionar una mejor propuesta, lo que les decíamos, una propuesta que saliera mucho más barata y sin necesidad de tener que pagarle a todos estos intermediarios, a todas estas personas que pues terminan tercerizando este proceso que, como ya les decíamos, inició con un valor, pero termina en uno muchísimo menor. En este último documento vamos a ver otro punto que advierte la Procuraduría y que es tal vez es el más grave. La Contraloría dice que encontró lo siguiente, abro comillas, un probable desconocimiento del estatuto de contratación pública, específicamente frente a las modalidades para escoger al contratista por haberse permitido el procedimiento de licitación pública, o mejor, por no haberse permitido el procedimiento de licitación pública y aplicar en su lugar la contratación directa. Muy grave esto que está pasando por este caso, por este contrato. La Procuraduría ya pidió abrir una investigación disciplinaria contra la secretaria general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, quienes pues son los responsables de haber hecho toda esta intermediación y esta contratación de forma directa. Vamos a ver qué más dicen las autoridades de control, la Contraloría también, porque evidentemente o claramente aquí se estaría presentando también un caso de presunto detrimento patrimonial. Esto es lo que están haciendo con los recursos públicos y es muy grave, y por eso hay que ponerle mucho ojo a lo que sigue aconteciendo con ese contrato.